Saludos, bienvenidos a mi canal, donde esta ocasión les estaré hablando acerca del triángulo, un tema bastante importante en el área de la matemática. Iniciamos. Definición. El triángulo es un polígono conformado por tres lados, así como por tres vértices y tres ángulos interiores. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres partes congruentes de ángulos exteriores, tres lados y tres vértices, entre otros elementos. Si nos fijamos aquí, tenemos el triángulo y las respectivas letras son sus vértices. Seguimos. No podemos abundar mucho de triángulo sin saber cuáles son sus partes y quiénes la conforman. Por ejemplo, aquí tenemos las partes de un triángulo. Lado. Un triángulo tiene tres lados y son las rectas que forman el polígono. Vértices. Tiene tres y son cada uno de los puntos donde se unen dos lados. Pero también un triángulo tiene tres ángulos y son las aberturas que se forman al unirse dos lados. Aquí en estas pequeñas gráficas tenemos lados. Vemos las flechitas que indican cuáles son los lados del triángulo. Vértices. Tenemos las flechitas que indican cuáles son los vértices, en este caso A, B y C, y los lados, en este caso también A, B y C, pero minúscula. Y aquí también tenemos estas flechitas que indican cuáles son sus ángulos. Seguimos. Tipos de triángulo. Los triángulos se clasifican de diferente manera. En este caso se clasifican según sus lados. Y tenemos triángulo equilátero. Es aquel cuyos tres lados miden la misma longitud. Así, sus tres ángulos internos también son iguales y miden 60. Nos damos cuenta que abajo tenemos un triángulo equilátero. Eso quiere decir que los tres lados son iguales, por eso se llama equilátero. Pero también sus tres ángulos miden 60. Miden 60 porque la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, como son iguales cada ángulo, divido 180 entre 3 y eso me da igual a 60. Seguimos. Triángulo isósceles. Es un triángulo que tiene al menos dos lados de igual longitud. Si nos fijamos aquí, tenemos el triángulo isósceles y nos dice que por lo menos dos lados deben ser iguales. Aquí tenemos estos dos lados que son iguales y el tercer lado difiere a estos dos. Y este es el triángulo isósceles. También tenemos el triángulo escaleno. Es un triángulo que tiene todos sus lados de longitudes diferentes. Este es el triángulo escaleno. Nos damos cuenta que ningún lado es igual. Me explico. Este lado es diferente a este y también diferente a este. Por lo tanto, es escaleno, donde todos sus lados son desiguales. Los triángulos también se clasifican según sus ángulos. Como vimos anteriormente, que se clasificaron según sus lados, aquí se clasifican según sus ángulos. Y tenemos el triángulo acutángulo, es aquel cuyos tres ángulos interiores son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Este es el triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos miden menos de 90, por lo tanto son agudos. Triángulo rectángulo. Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Este es el triángulo rectángulo porque compone un ángulo recto aquí. Por lo tanto, es el triángulo rectángulo. Y por último, triángulo obtusángulo es aquel donde uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir, mayor que 90 grados. Si nos damos cuenta, este mide 90 y este, como está un poco más abierto, mide más de 90, obviamente. Por lo tanto, este es el triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso aquí. Seguimos. Tipos de rectas que se pueden trazar en un triángulo y sus puntos. En los triángulos hay unas cuantas rectas que se trazan y a la vez, a través de esas rectas, también aparecen algunos puntos, como vamos a ver en este caso. Aquí vamos a trazar la recta que es la mediana, pero donde se unen esas rectas
también hay un punto que se forma y se llama baricentro. Seguimos. La mediana de un triángulo son las rectas que unen cada vértice con el centro de su lado opuesto. El punto de intersección de las medianas recibe el nombre de baricentro. El baricentro es también el centro de equilibrio de un triángulo. Si nos fijamos aquí, las medianas parte de un vértice y llega hasta el punto medio del lado opuesto. También lo hacemos aquí, parte de este vértice y llega hasta el punto medio del lado opuesto, al igual que aquí también, parte del vértice y llega hasta el punto medio del lado opuesto. Pero ¿qué pasa? Donde se unen o donde se intersectan esas tres medianas, hay un punto que se llama baricentro. Baricentro es el punto de intersección donde se unen las tres medianas. Seguimos. También tenemos otras rectas que se llama mediatriz y un punto en ella que se llama circuncentro. Las mediatrices son rectas perpendiculares a los puntos centrales de cada lado. El punto de intersección de las mediatrices se conoce como circuncentro. El circuncentro coincide con el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. Si nos damos cuenta, tenemos una circunferencia, en ella tenemos inscrito un triángulo, pero ¿qué pasa? Desde ese pequeño triángulo trazamos una mediatriz, la mediatriz sale de un lado, pero es perpendicular a su lado opuesto. Y como tenemos aquí tres mediatrices, el punto donde se intersectan las tres mediatrices se llama circuncentro, pero también a la vez viene siendo el origen de la circunferencia, o sea, el centro de la circunferencia, el circuncentro. Seguimos. También tenemos otra recta, se llama bisectriz, y un punto en ellas que se llama incentro. Las bisectrices de un triángulo son rectas que dividen cada uno de sus ángulos en dos ángulos de la misma medida, o sea, en dos ángulos iguales. El punto de intersección de las bisectrices se llama incentro. El incentro permite trazar una circunferencia inscrita en el triángulo que será tangente a todos los lados del triángulo. Al igual que la mediana, las bisectrices parten de un vértice y van al punto medio. Lo diferente es que la mediana simplemente llega al punto medio, pero la bisectriz la atraviesa. Mírenlo aquí. Si le puede dar para atrás el video, ven que la mediana simplemente llega al punto medio. La bisectriz no, la bisectriz la atraviesa y pasa. Vemos también aquí parte del vértice y atraviesa el lado opuesto. Aquí también parte del vértice y atraviesa el lado opuesto. Donde se unen esas tres bisectrices, ese punto se llama incentro. Mírenlo ahí. Incentro es la intersección de las tres bisectrices. Y por último tenemos una recta que se llama altura y un punto entre ellas que es ortocentro. La altura es cada uno de los segmentos perpendiculares que van desde un vértice a su lado opuesto. El punto donde las tres alturas de un triángulo se cortan se llama ortocentro. Las alturas parte de un vértice, pero es perpendicular al lado opuesto. En este caso, partimos de este vértice y es perpendicular a este lado. En este caso, parte de este vértice, pero es perpendicular al lado opuesto, al igual que aquí también. Pero ¿qué pasa? Donde se unen esas tres alturas, hay un punto que se llama ortocentro. Y ahí queda reflejado entre ellas. El punto de intersección de las alturas es ortocentro. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta este video. Espero que les sirva de mucho y que hayan aprendido. Pueden repetirlo las veces que ustedes quieran para que puedan seguir entendiendo mejor. No olviden suscribirse, compartir, dar like y seguirme en las redes sociales como Fraile Matemática. Y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.